Saludos a todos ustedes que nos están viendo. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre los personajes y los hechos más relevantes desarrollados en la obra El héroe discreto, del autor peruano muy reconocido Mario Vargas Llosa. El héroe discreto es un libro lleno de humor que narra historias completamente impactantes de dos personajes principales. El de Felicito Yanaque, que era un pequeño empresario de transportes nariguala de la ciudad de Piura, es padre de dos hijos, Tiburcio y Miguel, de quien duda su paternidad por sus rasgos blancos y haber sido obligada a casarse con Gertrudis durante su gestación. Todo empieza con las extorsiones que estaba recibiendo Felicito a través de las famosas cartas de la arañita, quien en su contenido le pedían una remuneración de $500 al mes a cambio de proteger a su empresa y a su digna familia. Él, muy indignado ante esta situación, publicó en el periódico del Tiempo que no les iba a dar ni un centavo a pesar de que hayan quemado su oficina. Ustedes se preguntarán por qué él no quiso ceder a los chantajes que estos le estaban haciendo. Pues la obra lo relata de manera muy concisa. Era por una herencia que le había dejado su padre, un sabio consejo: no te dejes pisotear por nadie. A consecuencia de lo que publicó Felicito Yanaque en el periódico del Tiempo, fue denominado héroe por toda la población de Piura. Pero no tardó de caer la desgracia sobre él. ¿Qué es lo que había pasado? Su amada Mabel fue secuestrada por estos extorsionadores. Ante este suceso, quedaron a cargo de las investigaciones el sargento Lituma y el capitán Silva, quienes llegaron a grandes descubrimientos. Que Mabel nunca estuvo secuestrada, que es cómplice de los chantajistas y se prestó a la farsa del secuestro para ablandar al pobre Felicito. Siguiendo con el relato de la historia, el sargento Lituma y el capitán Silva enfrentan a Mabel, diciéndole que debe colaborar con la justicia si es que no quiere terminar acusada de cómplice en la cárcel de mujeres en la ciudad de Sullana, ya que Candelario Velando le había comentado a estos dos miembros de la policía que ella estaba recibiendo en su casa a otro amante que no era Felicito, sino más bien a su hijo Miguel. En base a este acontecimiento se empezaron a hacer las investigaciones respectivas, donde se terminó descubriendo que Miguel estaba detrás de todos los chantajes que Felicito Yanaque había recibido a través de las famosas cartas de la arañita. Él, al enterarse, sintió una indignación tremenda, no lo pudo creer, pero a su vez sintió un gran alivio porque pudo comprobar lo que siempre había sospechado, que Miguel no era su hijo, que la Mandona y Gertrudis le habían engañado. Probablemente Miguel lo estaba haciendo como un tipo de venganza, porque cuando era más joven, él, Felicito, le había obligado a hacer servicio militar. Fueron pasando los días y Felicito fue a visitar a la cárcel a Miguel y le dijo o le hizo una propuesta, que él iba a retirar los cargos en su contra siempre y cuando se quite su apellido y se vaya muy lejos de la ciudad. Bueno, hoy día vengo a hablarles sobre el personaje principal, de la cual gira en torno la primera mitad de toda esta novela del héroe discreto, que viene a ser Felicito Yanaque. ¿Y quién viene a ser ese personaje? Pues es un empresario medianamente de 50 años, una persona mayor. Sus características son muy humilde, muy trabajador. Le dedica mucho esfuerzo a su empresa de automóviles, de transportes, cual le da muchos frutos para poder mantener a su familia, que viene a ser su esposa llamada Gertrudis y sus dos hijos, Miguel y Tiburcio. Bien, la historia gira en torno a algunas pequeñas extorsiones que recibe a través de cartas el personaje principal, Felicito. Recibe diferentes cartas en las cuales amenazan a destruir su negocio, su empresa, a cambio de dinero. Y bueno, pues sí, el personaje pues no le hace caso omiso a esto, porque él no quiere dar su brazo a torcer a darles esa facilidad de ganarse dinero sin haber hecho nada, pues no. Él no se había metido con nadie, entonces no tiene ningún problema con el pueblo, no tiene por qué pagar a nadie por
por su negocio, ¿no? A fin de cuentas también hace caso al dicho que siempre le ha inculcado su padre, que es no te dejes pisotear por nadie. Y él, fiel a ese dicho, sigue por ese camino, ¿no? De no dar su brazo a torcer, de no darle dinero a nadie por el negocio que él se ha sacrificado tanto. Y pues las amenazas siguen hasta que llegó una carta que lo desencasilló por completo. No, aparentemente vio en esta carta una marca de una araña, la cual le hizo tener un pequeño, por así decirlo, buscar una sospecha de quién se trataba. Pero él lo primero que hizo fue acudir a la policía para denunciar este caso de que está recibiendo extorsiones desde hace mucho tiempo. Y bueno, no conforme a lo que la policía le brindó, lo que le dijo, fue que esto va a demorar un tiempo, va a requerir investigación y demás, pero él se dejó llevar por los impulsos y lo que hizo fue dar a saber a los noticieros, a los periódicos sobre su caso. Y a través de ello, pues fue una mala estrategia por parte de Felicito, ya que los supuestos extorsionadores o ladrones se enteraron sobre este caso, sobre esta denuncia, y lo que hizo prácticamente fue perjudicar su negocio, ¿no? A través de haber visto esta noticia, pues quemaron el negocio de Felicito, y para aumentar más la desgracia, pues secuestraron al amante de este personaje. Pues sí, él, aparte de tener una familia, él tenía la vida, por así decirlo, solucionada, entre comillas, pues, ¿no? Pero tenía un amante, ¿no? Su amante se llamaba él, y pues ella sufrió de este secuestro por parte de los extorsionadores. Pero a fin de cuentas se dio por saber que ella estaba detrás de este secuestro y de todas las amenazas. Pero había otro cabecilla más, de la cual prácticamente Felicito no se dio cuenta de ello, y era su propio hijo, que era Miguel. Y pues él se sintió muy decepcionado de ello. Eh, no sabía si volver a confiar en los dos. Pues obviamente no creía que iba a ser traicionado por su propio hijo, a pesar de que Felicito dudaba de ser el padre biológico de Miguel. Se puso a pensar sobre toda esta situación y llegó a la conclusión de llevar a la cárcel a su hijo por todo el crimen que había hecho. Sin embargo, quedaron en un mutuo acuerdo en que él podía irse a otra ciudad a vivir su vida, pero él tenía que eliminar su apellido. Y pues este accedió. Terminó yéndose a vivir a otro lugar, a otra ciudad. Y bueno, lo que hizo Felicito con su amante, pues terminaron, obviamente. Y él dio, digamos, una nueva oportunidad mejor dicho, se dieron una nueva oportunidad ambos, ¿no? Su esposa y Felicito. Y pudieron volver a ser una familia como eran antes, ¿no? Yo les voy a hablar sobre Ismael Carrera. Muy bien, él era un empresario exitoso, dueño de una aseguradora en Lima, que trabajó muchos años para tener esta empresa, al igual que su padre. El problema nace de que él le dio un infarto y como consecuencia trajo de que sus hijos, Miki y Escobita, quisieron verlo muerto para así quedarse con el dinero, con la herencia de Ismael. Entonces él, mientras que estaba en la sala de operaciones, al escuchar esto, le dio más fuerza para que pueda luchar por su vida y seguir adelante, pasar de este momento. Y entonces su plan empieza ahí, el cual quería vengarse de ellos. ¿Cómo lo iba a hacer? Ismael Carrera quería vengarse de la manera en que se iba a casar con su empleada, que era Armida. Entonces esto les iba a afectar mucho a sus hijos, ya que eran distintas clases sociales. Entonces lo que tramó Ismael, y
Como testigos tuvo a su amigo Rigoberto y a su chofer Narciso. En esto consiste la historia en paralela de Ismael Carrera. Gracias. Y digamos que el mensaje de la novela en general podría decirse que entre ambas historias, Felicito y el otro personaje, pues es que a pesar de todos los problemas que hay, pues siempre debe mantenerse la unión familiar, ¿no? Siempre va a estar tu familia apoyándote en las buenas y en las malas, ¿no? Y nada, eso es todo.